Hola, hoy en Pensar Tierno vamos a conversar alrededor de la idea de no debería sentirme así. Es decir, estos juicios que a veces emitimos frente a nuestros sentires y frente a nuestras reacciones emocionales. Platicaremos de cómo podemos hacerle para navegar con un poquito más de amabilidad por lo que nos pasa y un poco de qué nos ha contribuido para tener una relación que nos permita sentir. Así que vamos a pensar tierno. Olix, ¿cómo Oli, estás? bien, ¿y tú? Bien también. Yo soy Jess Flores. Y yo soy Aralín Figueroa. El día de hoy vamos a platicar alrededor de una idea que pues nos atraviesa un montón, creo, a las personas en general, pero que específicamente tiene un montón de presencia en las no monogamias, que es esta idea de no debería sentirme así. Es decir, este juicio que a veces viene cuando nos sorprendemos a nosotros mismos respondiendo emocionalmente de formas en que nosotros mismos pensamos que ya no lo deberíamos de hacer, ¿no? Por ejemplo, respondiendo con inseguridad, con dolor, con miedo, con celos, frente a situaciones que desde nuestros entendimientos ya deberíamos de poder manejar de otra forma, ¿no? Entonces, cómo esto nos lleva como a una invalidación de nuestro sentir, a una vigilancia de nuestro sentir y a veces a justamente no permitirnos sentir, ¿no? O sea, como desde estos entendimientos de lo que debería estar pasando versus lo que realmente está pasando. Entonces, pues eso, ¿cómo ves? Suena bien. Va que va. Suena complicado, pero... Muy bien. Pues de inicio me gustaría preguntarte alrededor de esta idea de no debería sentirme así. ¿Qué discursos, qué prácticas, qué entendimientos de nuestra cultura tú crees que promueven y fortalecen esta idea? Sí, yo creo que es mucho como esta cosa de identidad también, ¿sabes? O sea, como el... O sea, creo que es algo que de pronto busca o buscamos diferenciarnos. Y en el caso de las personas que nos relacionamos desde las no monogamias, pues pareciera que hay esta cosa como de yo sí puedo gestionar ciertas cosas, yo sí conozco esta cosa y aquella. Y entonces como que justo para demostrar que soy de ese team y que entonces habito el mundo desde ese lugar, lo que quiero hacer es como comprobar que eso es parte de mi identidad, porque realmente lo es, pero entonces también queda esta cosa como de, ay, pues cómo voy a estar yo ahí de persona insegura, Ujú. sintiendo esto, sintiendo celos, ¿no? Si lo que debería de estar haciendo es demostrando lo contrario, ¿no? Que puedo con todo. Y entonces creo que, o sea, como que ese deber ser, digamos, como que está muy unido a lo cultural y a lo que queremos mostrar que somos, de manera general creo que es algo que nos atraviesa o que nos puede atravesar un montón, ¿no? Porque, digo, eso lo podríamos transportar a cualquier cosa, ¿no? Así digo que soy, no sé, vegano o cualquier cosa que se nos ocurra. De pronto sí hay como una parte de mi identidad que me hace eh, no permitirme sentir ciertas cosas, no vigilarme y de pronto no colocar ciertas cuestiones que sí estoy sintiendo, pero que pues como tengo que cumplir siempre con mi performance de esa identidad que ya seleccioné que soy, entonces pues podría ser disonante, entonces no me lo permito, ¿no? Sí, me hace mucho sentido esto que dices en el sentido de que esa identidad ideal que creo que debo de cumplir, pues me termina pesando al grado de que pues censuro y mutilo ciertas partes de mi persona, ¿no? Y de mi expresión emocional como para encajar y como para cumplirla. O sea, un poco como si se volviera como una obligación Ujú. como seguir en ese rol y de alguna manera seguir siendo congruente con él, ¿no? Sí, Ujú. porque pensaba que también no solo es de autovigilancia, sino también sí hay una vigilancia externa, ¿no? Claro. O sea, de las personas que se entiendan como en esa misma identidad o de la comunidad a la que yo pertenezco, que también pues me verían raro, rara, por, pues, por decir lo que digo, por sospechar de X cosa, ¿no? O sea, como que sí se vive mucho como desde esta cosa de casi como dogma, como de que todo el mundo tenemos que estar ya ahí en ese lugar, ¿no?
Sí, claro. Y además, o sea, siguiendo como esta línea Ujú. que ahorita abres como de la vigilancia externa, justo yo pensaba en esos deber ser alrededor de los sentires. O sea, que creo que justo estamos como en ciertos sistemas políticos y en ciertas estructuras como culturales y sociales que tienen una relación como bastante complicada con las emociones, ¿no? O sea, como que promueven y celebran las emociones así entendidas como agradables. O sea, como que esas emociones Sí, sí tienen un montón de presencia y de prevalencia en el mundo, pero aquellas emociones que ya están un poquito más del lado del espectro de ser desagradables y ser incómodas, en donde justo entrarían, por ejemplo, los celos, el miedo, la ansiedad, etcétera, etcétera. Como que esas ya no son tan permitidas, ¿no? Y como que empieza a haber como cierta vigilancia sobre ellas y también cierto castigo. ujú. O sea, como aparte de que se observan, también se desprecian y se desmerecen cuando así se presentan. Entonces creo que finalmente esos entendidos que son estructurales pues tienen una presencia en nuestras vidas y en la relación en que tengo yo como persona con mis emociones y mis sentires, ¿no? Y eso facilita que cuando se aparezcan, pues yo emita estas lecturas como desde la incomprensión, la desesperación, el rechazo, el desacuerdo con estar sintiendo esos sentires que estoy teniendo. Sí, también pensaba en cómo luego, como esto que hablábamos una vez, de que de pronto, no sé, como la ansiedad puede ser leída como inseguridad, como desconfianza. Entonces, como que todas esas, o sea, como que de pronto esos sentires también no nos los permitimos por miedo a la lectura que también va a tener sobre la situación, ¿no? O sea, en ese caso, por ejemplo, de los celos, no sé, como ansiedad, pues va a ser leído como que entonces yo no confío en esa persona, ¿no? O voy a ser leído como que entonces no soy tan bueno, tan buena para gestionar X cosa, ¿no? Entonces, o sea, como que pensaba también que ese performance de estar bien con esa cosa, o sea, también no solo es para cuidar eso, sino porque lo contrario va a tener una lectura también por sí misma, sin que se nos permita realmente colocar qué es lo que realmente nos está significando, o simplemente el decir estoy sintiendo esto y realmente no sé por qué, ¿no? O sea, porque Ujú. también puede ser desde el desconocimiento y solo como el aceptar que eso está existiendo, tal vez se va y ya no lo volvemos a ver nunca en esa circunstancia, pero justamente eso, o sea, como que la niega como posible, ¿no? Ujú. Sí, pues este culto al bienestar Sí, no permite que se aparezca ni remotamente nada que no se le parezca a la calma, a la alegría, al ajá. entusiasmo, a la euforia, ¿no? Si esas otras cosas se aparecen, pues son visitas muy breves que tienen que ser erradicadas pues a la brevedad, ¿no? Así, en cuanto tengas oportunidad, deshazte de eso para continuar en esta línea de Sin calma, hacerle ¿no? ninguna pregunta de por qué se apareció, ¿no? Sí, claro, porque pensaría que pues nuestras emociones pues son muy políticas, pues o sea, tienen esta dimensión como justo de denuncia, de señalamiento, de desacuerdo, de manifestación, de resistencia frente a algo. Y entonces el hecho de que no estén ahí, o sea, de que no participen y de que siempre permanezca como este horizonte de calma y de estabilidad, pues pensaría que también es muy conveniente Sospechoso. a nivel estructural, Bueno, ¿no? sí, O sea, como que pues es muy pues despolitiza pues esas emociones, ¿no? O sea, que tendrían como algún componente como de desafío y de resistencia frente a algo. sí, incluso contra, por ejemplo, opresiones o cosas que suceden en el trabajo, en lugar, Ujú, o sea, es como esto de estar estable, soportar cierto maltrato, claro, cosas así, ¿no? claro. Sí, justo alrededor de eso hay un, pues es psicólogo, es Ítalo, que es parte de Pranas Chile, que me encanta su trabajo, y él justo tiene como muchas reflexiones alrededor del concepto de resiliencia, porque justo denuncia que tiene que ver con eso que ahorita tú Ujú. estás señalando, ¿no? O sea, como la resiliencia, perdón, es algo como tan valorado y como tan celebrado en nuestra cultura, pero bien podría tener que ver con eso, o sea, con ese silenciamiento de mi malestar y de mi dolor y esta capacidad que yo mismo tengo como de autorregularme y de volverme a adaptar a situaciones de malestar, ¿no? Y entonces como eso es absolutamente conveniente y benéfico como para el sistema. Sí, pues sí. Ujú. Porque, o sea, sigo funcionando bien a pesar de que Y haya, rápido, ¿no? O sea, ajá, rápido como que yo mismo me me quito curo. la falla, ajá, me arreglo ese ruidito raro que traía y sigo caminando a la velocidad que usualmente lo hacía. Mm. Sí.
Y pensando entonces en eso, ¿en dónde tú te observas teniendo más este tipo como de juicios y de miradas sobre tus sentires? O sea, esto de no debería estarme sintiendo así. Mm, Creo que no lo tengo tanto por los espacios que habito actualmente, o sea, como que son espacios que siento que son como abiertos a que existan esas cosas, pero de pronto, por ejemplo, ciertas vulnerabilidades, siento sentires en general, ¿no? Como que de pronto no son leídos de la misma forma, a veces pues incluso por el género, ¿no? O sea, como de que si lloras o si te sientes bien mal por una cosa, como que de pronto pueden ser leídos como que, ay, siempre te pones así para no sé qué, ¿no? Entonces de pronto como que no me es tan cómodo en situaciones donde no sé cómo van a ser leídas estos sentires, colocarlos, sí creo que van a ser pues pensados como que los coloqué como para manipular o como para algo así, ¿no? Pero, eh, no sé, al respecto como de esta cosa como de identidad, creo que no me ha sucedido tanto por los espacios que habito, o sea, por ejemplo, pues no es que yo sienta como que por mi oficio no puedo, o por mi profesión pues no pueda vulnerarme o tenga que checar mis apuntes ni nada, porque pues, no tengo apuntes, pero pues, o sea, creo que no siento esa vigilancia tanto, y más porque siento que lo he habitado más desde justamente el cuestionamiento, o sea, como que siento que mi identidad alrededor de habitar las no monogamias y de cuestionar como los sentires como de forma muy política, pues más bien lo he hecho como desde este lugar de, pues es que eso que nos dijeron que estaba mal, pues a lo mejor no está mal, ¿no? Entonces como que un poco lo habito desde ahí, por eso creo que yo diría que no siento tanto eso o no lo he sentido, pero veo que hay gente que sí. ¿Y dirías que eso es algo como de este momento de tu vida o siempre ha sido así? O sea, porque me preguntaba justo si hay personas o hay ciertas prácticas que han contribuido con que ahora tengas esta relación con tus sentires. Sí, yo creo que es de este momento de mi vida, o sea, Ujú. porque lo que te digo es que, o sea, de pronto yo sé que mis sentires van a ser leídos, pues como lo que, o sea, como que ya los conocen y entonces ya, si yo coloco de, oye, me siento de esta forma, o sea, son leídos como eso, no son esto de, ay, pues es que has de quererme hacer, güey, y por eso te estás haciendo el que, o sea, como que siento que son bien recibidos, ¿no? Entonces, siento que justamente en este momento de mi vida hay como un terreno muy, como... Eh, pues como amable para colocar lo que sea que sienta, incluso cuando puede llegar a no tener tanto sentido, ¿no? Siento que es como bien recibido, entonces por eso la verdad es que no ubico, o sea, ahorita, como lugares en donde yo sienta que me deba sentir de otras formas, ¿no? Ujú. Em, pero si se me ocurre a lo largo del capítulo, te digo. Te cuento. Pues no sé tú, digo, pues es que Es que qué. pues no sé, o sea, es que de pronto también pienso como que Ujú. justo el hecho de que seas psicóloga, que hablas como de los temas de no monogamia, etcétera, pues puede llegar como Ujú. a hacer algo que sea como de, como que no eres la más no monógama del condado, ¿no? Ujú. Sí, no, es que justo, bueno, ahorita te cuento eso que pensé a partir de lo que dijiste, Ajá. pero bueno, respondiendo a mi propia pregunta, yo donde me observo como teniendo estos juicios como de no debería sentirme así, es justo cuando se aparecen como estas lecturas políticas que son como muy violentas y muy dominantes. O sea, por ejemplo, justo hace rato te decía, ¿no? O sea, es que no debería sentirme así porque siento que soy muy sentida y soy muy Ujú. sensible frente a una situación que nos pasó hace un par de horas, ¿no? Y entonces justo como que se aparece este juicio de que las mujeres cuando tenemos ciertos malestares y ciertas incomodidades somos muy sensibles, somos muy intensas, nada nos parece, casi casi como si nos tuvieran que tratar con Ujú. pincitas, ¿no? Y entonces como que al verme como con la posibilidad de ser leída desde ahí, luego yo desmerecí mi sentir, ¿no? O sea, luego yo vine como a restar la importancia y a decir, sí, cierto, estoy siendo esa persona, ¿no? Que es muy sensible y que se queja de todo y tal, pero creo que es ante la posibilidad de que ese juicio se comprobara, ¿no? O sea, de que esa Ya. lectura Como que te dominante, predispones ujú, a, antes de sí, que alguien diga.
yo digo, y yo soy la primera como en minimizar esto que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde me atraviesa ese no debería sentirme así, ¿no? O sea, cuando esos juicios como que empiezan como a acechar y como a aparecerse y parece que está cerca la posibilidad de que sí sean. Siento que también es algo que observo justo mucho en terapia, pues, o sea, creo que muchas de las conversaciones terapéuticas que de repente las personas y yo construimos tienen que ver con eso, o sea, como con que se está estableciendo una relación con algún sentir desde el no deberías sentir esto, ¿no? Y cuando exploramos como por qué no deberías, o sea, quién dice que no deberías o desde dónde se está generando esa conclusión o esa afirmación, usualmente nos encontramos lugares así, ¿no? O sea, como lugares culturales de mucho desprecio frente a esas emociones y de mucha estima de la estabilidad, y también nos encontramos como con personas e historias y experiencias que en su momento como que mandaron ese mensaje de que efectivamente eso era algo que no se tenía que sentir, pues que de alguna manera como que ayudaron a construir la idea de que esos sentires son incorrectos, ¿no? Y son inválidos y hay que desaparecerlos, o sea, no hay que ofrecerles ningún tipo de espacio por las lecturas que se van a hacer de ello y por ende los efectos que van a tener esas lecturas. Entonces eso, y pensaba, o sea, ahora sí, la idea con la que quería conectar esto es que me parece como muy valioso lo que ahorita estabas nombrando, en el sentido de que quizá algo que nos puede ayudar como a discutir esta idea del no debería sentirme así, pues son los espacios seguros, ¿no? O sea, como las escuchas que ahora le ofrezcan curiosidad, comprensión y cariño a eso que, entre comillas, no debería de estar existiendo y que por ende ahora empiecen a mandar el mensaje de esto que sientes tiene sentido y sí puede existir, incluso sí debe de existir, ¿no? O sea, por las cosas que trae consigo, o sea, como que algo que facilita como reconfigurar esa relación con ese sentir, podría ser la relación que veo que otras personas están teniendo con ese sentir mío, que es desde la comprensión. ¿Cómo ves tú? Sí, o sea, creo que justamente esto que dices, o sea, creo que así me siento, ¿no? Que esta capacidad como de colocar ciertos sentires, pues no es sino porque existe esta estructura, pero ahorita también pensaba como la relación que tengo con el enojo, ¿no? Que de pronto es así, es una que nombraría que, pues que de pronto sí me siento como que no me debería sentir así, ¿no? No sé, como en las relaciones, por ejemplo, ¿no? Por lo que significa según el género, etcétera, ¿no? O sea, como que es como, no, es que si te enojas, entonces ya, justo un poco como lo decías tú, de que si tú vas a ser leída como mujer de ciertas formas, o sea, justamente como de si yo me enojo, entonces, ¿cómo voy a ser leído, no? Y entonces como que pensaba eso y también pensaba en como esta relación que de pronto como de negar o de que pues tampoco le cae bien a la gente en general porque pues básicamente toda su vida han visto hombres enojados, ¿no? Entonces como que también eso se vuelve una cosa así de, bueno, pero pues es que a veces también me enojo, ¿no? A lo mejor no como vieron la gente enojada, pero pues es un sentimiento que a veces existe y entonces como culturalmente también como por estos cuestionamientos, pues cómo va a ser recibido, ¿no? O sea, sí pensaba también en esos casos, ¿no? Porque entonces, ¿qué hago yo cuando me enojo? O por qué se lee como tan fatal, ¿no? Que yo esté enojado. Eh, si no estoy, o sea, como si es solamente por el hecho de estar enojado, pero eso que activa a las otras personas, pero también pues yo como, pues qué participación tengo en eso y qué participación no tengo en eso, ¿no? O sea, sí lo pensaba desde ahí, como que es uno que sí tengo relación como más compleja. Sí, y esto que dices se me hace como muy valioso, en tanto estoy pensando algo así como no debería sentirme así, tiene también un trasfondo de no hay condiciones para que me sienta así, no hay condiciones relacionales y estructurales para que yo sienta esto que estoy sintiendo. Porque históricamente No debería, entonces literalmente no hay un territorio preparado para que yo sienta esto, entonces por eso no debería de colocarlo, ¿no? O sea, porque va a ser sumamente disruptivo, incómodo, no va a poder ser recibido, no va a poder ser comprendido. Y entonces creo que eso ya coloca, así como lo estabas nombrando ahorita, me hizo pensar en que coloca el foco más bien como en lo relacional y en lo político, ¿no? O sea, como qué territorios se nos están brindando para sentir, qué características tienen, qué bienvenidas les dan a nuestros sentires y qué sentires rechazan de plano, ¿no? Y no los dejan pasar. Y entonces, claro que eso configura la relación que yo tengo sobre mis sentires y pues los permisos que doy o no para mis sentires para existir.
Sí, claro. Sí, porque, o sea, al final esa camita donde caen los sentires, pues es contextual y Claro, cultural, ¿no? claro. Y entonces, como en contraparte a esta pregunta, ¿de dónde te observas como con esta clase de juicios? ¿Ubicas algunos territorios, algunos sentires en donde te ubiques teniendo menos esta clase de juicios? ¿No debería sentir esto? Pues creo que en las relaciones como que de pronto pues son más cercanas. Uh-huh. O sea, como que creo que ahí ya el espacio da chance como a más vulnerabilidad y... O sea, porque lo pienso también como amigos que a lo mejor veo cada menos tiempo, pues Oscar es como un espacio como más para ponernos al día y cosas así, ¿no? Pero de pronto pensaba como pues espacios como que sí, pues me conocen también y pueden contextualizar mi sentir, pues creo que son espacios como en donde puede suceder todo lo contrario, ¿no? Que Uh-huh. entonces yo puedo colocar mi sentir y decir cómo estoy y todo, y entonces eso va a ser leído contextualmente de quién soy, de la situación, de cómo estoy actualmente. Entonces como que justamente tienen como esta contextualización como muy específica y como un recibimiento muy, muy cálido, ¿no? Uh-huh. Porque creo que lo que hacen es, pues entienden lo que estoy pasando ahorita, entienden por qué, o sea, como tal vez hasta el seguimiento mismo de la situación que me está detonando eso, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso va todo lo contrario, ¿no? Como que contextualiza, pero de formas como ya, como más asentadas, sino como desde esta cosa macro cultural. No sé Uh-huh. tú qué ubicas. Qué bonito. Sí, pues justo creo que yo me ubico como con mayor movilidad y facilidad para sentir justamente en esos espacios que me dan permiso de hacerlo, ¿no? O sea, como que de alguna manera me mandan el mensaje de que no solo eso que siento es válido, sino que hay un interés como por conocerlo. Porque también no es que sean espacios que me dan la razón en todo lo que siento, ¿no? O sea, no es que sean espacios que me Ujú. digan sí a todo lo que tú sientes. Eh, Sino que son espacios que también me cuestionan, pues, y también me invitan a ver las cosas desde otra perspectiva distinta a la cual mis sentires me están aproximando. Entonces, justo eso, creo que no es un espacio como de apoyo ciego frente a esos sentires, sino que más bien es un espacio donde esos sentires pueden existir Como de y hay reci- una disposición para conversar con ellos, para entenderlos, para empezar, para comprender por qué son así, por qué están viniendo, pero también hay una disposición como para conversar, hacerles preguntas, animarles a ver las cosas desde otra óptica, incluso desafiarlos si es que también hay Ujú. algo que tenga que ser como interrogado a esa profundidad, también es algo que puede pasar y eso pues justo no se siente como, por lo menos yo no lo siento como una invalidación, sino que lo siento como un seguimiento, o sea, como que hay tanto interés por mi sentir al grado de que también se puede hacer eso, pero desde un lugar distinto Ujú. a esta invalidación como sistémica y cultural, ¿no? O sea, que pareciera que en cuanto se aparece el sentir dice, no, eso no es así, ¿no? O sea, eso ni lo sientas. O sea, acabo como todo este proceso de comprensión, de escucha, de interés, de entendimiento, y quizá llegamos a eso como de, ah, mira, me doy cuenta que este sentir tenía esta y esta forma con la que creo que no estoy tan de acuerdo, lo que me gustaría hacer es más bien esto y esto, o sea, como que se llega a ese lugar, pero desde una ruta súper diferente, ¿no? Como tal cual de Sí, un acercamiento y una proximidad a ese sentir. ya. Sí, pues tiene mucho sentido que también te sea como un lugarcito. O sea, porque justo creo que es un lugar que permite que haya preguntas y cuestionamientos alrededor del sentir, pero no tanto para invalidarlo, sino más bien como para conocerlo y saber de dónde viene, ¿no? Ujú. Sí, claro. Y es que pienso mucho en esta idea como o sea, siguiendo como con esto que te decía hace Ujú. rato, ¿no? De que no debería sentirme así, quizá está denunciando no hay condiciones para que te sientas Ajá. así. O sea, pensaba como en ese aspecto como político de las emociones y pensaba en esta idea como de vigilar y castigar los sentires Mm, propios y ajenos, ¿no? O sea, como las personas somos de repente como eh, policías nuestras y de los demás en estas prácticas como de estar observándonos y estar regulándonos, pero mucho como desde no una regulación cooperativa y colectiva bonita, sino una regulación más como desde andarnos todos suprimiendo, así. ¿no? Ajá, tal cual, como de andar como así a la defensiva y medio en alerta, ¿no? Y entonces como los sentires como que pasan por esas prácticas, pues, o sea, les demás
están en contacto con mis sentires y mis emociones cuando los manifiesto, así como yo estoy con les de los demás. Y entonces como que podemos tener prácticas justo como de aprobación y validación de esos sentires, así como de desprecio y de rechazo y de lastimar esos sentires, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú al respecto? Sí, o sea, yo creo que pues definitivamente la vigilancia que hay o que ha habido culturalmente como sobre ciertos sentires, um, y como dices, la características específicas del espacio en donde los estamos colocando, ¿no? Porque también pues puede haber espacios en donde ciertas cosas, o sea, si tengo cosas que me atraviesan, que son muy monógamas y voy al lugar de las no monogamias, pues a lo mejor ahí se me va a hacer más canijo, ¿no? Y aparte si luego tengo activado una cosa ahí bien patriarcal y luego aparte de eso el espacio también es feminista, o sea, como que ahí se van sumando que pues me puedo sentir vigilada, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, eso es real que de pronto también, como esto que decía, pues que de pronto uno también quiere pues preservar ese performance sobre ciertas cosas porque quiere mostrar que ve el mundo de cierta manera, pero siempre, ¿no? O sea, creo que eso es como lo que está ahí cuestionable, como si ya hubiera superado esas cosas y entonces ya no me habitan. Y justamente, o sea, me parece un poco chistoso porque justamente el no colocarlas y no hacerlas existentes, pues hace que no las podamos encargar de ellas, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de negar, por ejemplo, en este ejemplo de que decía pues, el hecho de negar, si siento una cosa ahí bien monógama, un deseo muy monógamo, pero fui al lugar de no monogamias, pues, o sea, lo que podría hacer es como sí colocarlo como para hacer algo con ello y en lugar de eso, pues lo que estoy haciendo es como invisibilizarlo, ¿no? O esconderlo, que finalmente, o sea, esto que dices es, pues sí, o sea, en tanto yo sepa que eso se va a tratar bien o que puedo hacer algo con ello, pues lo puedo colocar, pero también luego, o sea, creo que también me vuelvo mi propia persona vigilante, porque entonces, pues no solo es como, como esta mirada de quienes me están cuidando, sino cuando yo estoy solo y pensando, y ay, ¿por qué estoy? O sea, como que uno se vuelve su propio policía, ¿no? Como esta autovigilancia, tal cual, partiendo de esa idea. Entonces creo que, o sea, creo que eso es chistoso que exista, porque justamente creo que eso perpetúa, o sea, de manera como chistosa, pues eso perpetúa que eso siga existiendo, porque finalmente eso no está dicho, no está presente, no está tratado, no está, pues está escondido, ¿no? Y está oculto, pues para evitarme a mí violencia o qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Con todas las denuncias que esas emociones podrían Uh-huh. traer consigo, ¿no? O sea, a mí esa parte se me hace como muy importante de tenerla presente, o sea, como que los sentires pueden tener como este componente de denunciar y de señalar cosas, o sea, qué tanto este miedo que estoy sintiendo, este llanto que estoy Uh-huh. experimentando, como este dolor por el que atravieso, está manifestando como, por ejemplo, mi desacuerdo hacia cómo estoy siendo tratada, o está denunciando que algo no está bien para mí dentro de la situación y que necesito que se vea y que se revise, y esta es mi forma de hacerlo saber, ¿no? Y de manifestarlo frente a los demás, o qué tanto estos sentires son una resistencia frente a algún acto de injusticia o frente a algún acto indigno que yo estoy atestiguando o que yo estoy recibiendo, ¿no? Entonces, como que los sentires, viéndolos así, como que tienen una dimensión como muy profunda en cuanto a su contenido y en cuanto a su participación en nuestras relaciones. Y entonces el hecho de no sentirlos o de querer no sentirlos, pues sería negar e Ajá. imposibilitar todas esas alternativas y esas aperturas como tan potentes que podrían tener para nuestras relaciones y para nuestras vidas. Sí, y, o sea, lo malo es que nos vulneran de formas que a lo Uh-huh. mejor, pues no sabemos cómo nos va a ir, ¿no? O sea, como que de pronto colocar eso, pues nos puede dejar como en mucha indefensión de, bueno, y qué se me va a ofrecer, ¿no? Si yo coloco eso ahí, sobre todo en espacios en donde sepa que va a ser revisado como de formas más drásticas, pues, pues a lo mejor puedo sentir eso, ¿no? Y también justo esto que decías, sentir que si he visto que otras cosas así no se han tratado bien en ese espacio, pues yo más bien le entro al performance de que todo lo podemos
todes y entonces todo el mundo estamos así. A Ujú. ver quién cae primero. Claro. ¿Y qué tanto la denuncia de mi sentir puede ser también eso, ¿no? O sea, como una metadenuncia Sí, de aquí no puedo sentir, sí, aquí no puedo manifestar este dolor que estoy sintiendo, aquí no es bien recibido, aquí se constriñe, se censura lo que siento, o sea, qué tanto el sentir mismo como de incomodidad, depresión, de angustia frente a estar sintiendo algo habla de algo, ¿no? Se habla de la ujú, relación que en ese espacio o en ese momento se tienen frente a los sentires. claro. Y entonces, ¿a ti qué dirías que te ha ayudado como a migrar de estos juicios a cambiar como tu relación con tus sentires? Pues yo, o sea, yo lo que diría es que pues va más de esta idea de que haya espacios para colocarlos, ¿no? Ujú, O sea, como que de pronto creo que eso y como que también una forma de procurar eso es también ofrecerle eso a las personas, ¿no? ujú, O sea, como si de pronto es como, no sé, te dicen, ay, es que quiero ser cuidadoso y no sé qué, y no de pronto desbordarme o estas como palabras que, pues cuando uno se desregula, ¿no? Y es como, bueno, pues es que también eso es una posibilidad que nos puede suceder a todos, ¿no? Y ujú, saber que, pues si pasa eso, también te voy a tratar bien, ¿no? ujú, Entonces creo que como que ofrecer eso también es una forma de, pues de saber que no se tiene que tener todo elaborado, no tenemos que estar listos para todas las cosas, ¿no? No tenemos que estar preparados para nada. O sea, como que para mí eso ha sido como muy, incluso eso, o sea, como que colocar cosas y decir que no se sabe qué significa eso, ¿no? Como para ujú, especificar de, oye, me siento así y la verdad es que no sé por qué. O sea, no sé por qué estoy sintiendo eso, no le encuentro yo sentido ni significado. O sea, eso me parece como muy importante que haya un espacio para poner eso, como para contrarrestar estos espacios de, es que si yo me siento de tal forma, si me siento insegura, entonces lo que tiene que pasar es que tú tienes que leer que yo no confío en ti, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que, oye, pues me siento así, pero la verdad es que no sabría explicarlo y la verdad es que a lo mejor ni sepa cómo explicarlo, ¿no? Entonces, como que esa apertura y que haya espacios en donde se puedan solo sentir sin que te pidan la explicación de por qué estás sintiendo eso. O sea, me parece que es, digo, es una cosa muy, muy simple en existencia, bueno, a la hora de nombrarlo, pero no es tan simple a la hora de colocarlo, porque también al momento de recibir ciertas denuncias, pues uno les ve como una carga ya implícita, ¿no? ujú. Sí, yo pensaba en varias cosas. O sea, por un lado pensaba en eh, aceptar el fracaso frente a este performance, ¿no? Sí, O frente a este deber ser. O sea, aceptar como, pues que no la armo como esa persona perfecta que no siente nada y que tiene todo bajo control. Y entonces, no tanto verlo como desde una incapacidad de yo en lo personal estoy fallando, sino más bien ese performance está medio mal hecho, ¿no? O sea, sí, ese performance me reduce, me censura, me mutila en mi identidad y en mis sentires. Entonces, más bien, ese performance a mí no me alcanza. No es que yo no lo esté ujú. logrando, sino que ese performance, así como está hecho, yo Sí, no no lo me puedo queda ese. ejecutar, Ujú. ajá, o sea, no le queda como a la complejidad y a la profundidad de mis sentires. Y creo que eso puede ser bastante complejo, pues, porque esos performances son muy ideales y se ven como Sí, muy padres y son muy celebrados. Entonces puede ser difícil como asumir ese fracaso, pero lo nombro como fracaso justo como desde este lugar de sí, resistencia de, es que no lo estoy logrando, pero no por mí, no porque yo no pueda, sino porque esa cosa está hecha para fracasar en sí, ella, pues, o sea, es invivible, es insostenible ser esta persona que todo el tiempo está súper neutral y súper equilibrada, ¿no? Y creo que uno de esos performances justo pues es el de el no monógame perfecto, ¿no? O sea, como justo esta persona que la tiene bien clara, como que gestiona todo de manera súper bonita, amigable, ¿no? O sea, que no tiene estas emociones desagradables o que las tiene así por periodos súper breves y que sabe siempre qué hacer con ellas. Entonces, como que, o sea, primero pensar en reconocer esos deber ser y el efecto que están teniendo frente a nosotros y desafiarlos como desde el fracaso, desde eso no se puede cumplir, eso es algo que no se puede ujú, hacer y no es una cosa mía, sino entonces eso cuestiona como su pertinencia y su legitimidad y su
utilidad incluso, ¿no? Como para qué los tenemos entonces si nadie los puede cumplir nunca, nada más nos están haciendo daño. Sí, porque, o sea, pareciera que justamente lo que están hechos más bien como para esto que decías, como aplanar la identidad de las personas, ¿no? Y entonces procurar que sea, o sea, como que se vayan a ese guión de esa cosa. Y Ujú, entonces todo lo que esté fuera de ahí, pues sea inexistente. ujú. Y Sí. entonces, pues por eso esto que dices como del fracaso se me hace muy bonito porque pues permitir decir, pues esa cosa no sirve, ¿no? O sea, yo Ujú, soy una persona compleja, yo no soy eso, ni eso, ni eso, o sea, soy muchas cosas y entonces pues a veces también me siento de X manera. ujú, claro. Y entonces a lo mejor animarnos a construir otros ideales, ¿no? O Ujú. sea, como si ya vi que ese no me funciona, entonces, ¿en cuál ideal o en cuál rol ahora me imagino en donde sí debería sentirme como me estoy sintiendo? Porque eso significa cosas que para mí son valiosas y para las personas que me quieren son valiosas y esos sentires traen elementos o contenido que debería ser revisado. O sea, tal cual como Ujú. yo pensaría como cambiar un poco la perspectiva en dónde eso sí debería sentirlo. O sea, Sí. permitirnos hacer la pregunta de en dónde o cómo sería ese lugar en donde dijeras, en lugar de no debería sentirme así, sí debería sentirme así por. Y entonces imaginar y proyectar esos escenarios que pues seguramente son bien diferentes, ¿no? Y tienen muchos ofrecimientos bien bonitos para hacernos. Sí, a lo mejor incluso yo le quitaría la palabra debería, o sea, Ujú, más bien como pensar en qué lugares podría, ¿no? O podría que sí o podría que no. ujú, Y justo pensar como más como en estas cosas en gerundio, así que están pasando, ¿no? Eh, como pensar como que, pues de pronto sí hay ciertas guías, ¿no? Como el cuidado, o sea, como que de pronto puede ser algo muy pues que significa muchas cosas y que para mí también el cuidado para mí pues puede ser dejarme sentir lo que sea que sienta, etcétera, ¿no? Entonces como que de pronto está chido eso, o sea, como que pues como no tanto ir a una identidad de algo, sino más bien como moverse por estas cositas que más bien pueden significar muchas cosas y que haya más como unos principios, unos valores como un poquito más amplios que ello, ¿no? Y si de pronto esa cosa entra en conflicto con cosas que me son más importantes como el cuidado, como la empatía o así, pues ya sé como a quién le debo como más atención, ¿no? Pues a estos valores como que me, pues que me rigen de otras formas, ¿no? Y ujú, no tanto como a esa identidad ya constituida que me hace performar de una forma específica. claro. Sí, y justo pensaba, justo, o sea, retomo mucho esto que estás nombrando como de la importancia de la comunidad y de los espacios como para migrar a tener otra relación con nuestros sentires, ¿no? O sea, en el sentido de que, por supuesto que si yo estoy en contextos políticos y relacionales que desprecian mis sentires cada que se aparecen, es altamente probable Sí, que pues yo también lo haga, ¿no? O sea, que yo replique eso tanto con mis propios sentires como con les de los demás, podría ser. Eh, entonces me parece muy valioso esto que dices como de la comunidad y la colectividad, ¿no? O sea, cómo estos espacios empiezan a generar y a construir junto con nosotros esas otras posibilidades emocionales, pues, o sea, como que sí hay permiso de sentir lo que siento y si hay espacio para que eso pueda ser escuchado y se le pueda dar seguimiento. Y entonces pensar cómo yo puedo contribuir a eso en las vidas de otras personas. O sea, cómo yo me paro frente a los sentires de los demás cuando se aparecen, yo cómo les respondo, yo qué les ofrezco, yo qué entendimientos tengo de sus sentires. Porque bien podría ser que a mí también de repente se me atraviesen estos juicios de esa persona está exagerando ujú, o qué pesado lo que siente, o ya va a volver a hablar de lo mismo, como siempre caemos en el mismo lugar. Y esos también son juicios y vigilancias que yo sí, emito frente a los sentires de los otros y cómo yo misma podría también estar contribuyendo con que los demás tengan esas conclusiones de que ellas no deberían sentirse así, ¿no? sí, claro. Sí, pues finalmente también, o sea, hay que cuestionarnos cómo contribuimos a que no sea un espacio propicio para que las personas coloquen su sentir. Ujú, sí. Y entonces, ¿cómo te quedas con esto que platicamos hoy? ¿A dónde te llevó
todo esto? Pues creo que, o sea, pensaba mucho en alrededor de cómo también pues, los contextos mismos y los espacios pues son o no son lugares y cómo pues, o sea, como para colocar nuestro sentir y para también validarlo, ¿no? Ujú. Y cómo pues estaría chido también de pronto sospechar en esos, o sea, como sobre esos juicios que tenemos como tan automáticos de que las otras personas les estamos como pues calificando de ciertas formas sus sentires como Ujú. tan velozmente y Ujú. pensar si no es más bien que estamos contribuyendo pues a eso mismo, ¿no? A como a esa vigilancia. Claro. Yo me quedo pensando también en otra cosilla. eh, Además de pensar en si esta idea de no debería sentirme así, tal vez pueda ser como traducida, no hay condiciones para que me sienta Ujú, así, pensaba en otra que podría ser también una posibilidad, que es, ¿qué tal que ese no debería sentirme así? Lo que representa es, no sé sentirme así. ujú. No tengo como tolerancia frente a mis propios sentires, no sé estar en esta incomodidad, me supera esta ansiedad, este miedo, esta angustia, porque también puede ser que esa Sí, sea como la cosa, saberme ¿no? así y decir, yo Ajá. nunca había estado Sí, o así. sea, ¿cómo le hago para dejarme sentir yo, ¿no? O sea, como para permitirme estar aquí en este sentir que me es tan incómodo y tan desagradable y que incluso corporalmente, pues no se siente bien, pues a mi cuerpo, mi ser se siente de formas que no me agradan. Y creo que, pues eso, pues podría invitarnos entonces también a redirigir la mirada a cómo le hago para empezar a permitirme sentir, pues, o sea, cómo le hago para quedarme en esos sentires con todo y lo que corporalmente me implican y toda la experiencia que va a ser para mí estar en ellos. Porque a lo mejor, pues más que no debería sentirme así, quizá no tengo los recursos, pero puedo desarrollarlos, ¿no? Ujú. Sí, Eso. pues sí. Ay, pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado el día de hoy. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales como Pensar Tierno. También tenemos por ahí una paginita web donde tenemos recursos, tenemos un directorio, tenemos como varias cosillas que estamos construyendo. Y pues nada, nos vemos en la próxima ocasión para pensar y pensarnos tierno. Muchas gracias. Gracias.